Buenos días a todos. Menudas horitas para empezar a escuchar una charla de malware de un chaval de 20 años, la verdad. Yo aún sigo dormido de ayer. Bueno, mi nombre es Joel Carvajales y os vengo a traer una charla. Se llama Navegando el kernel de Windows. La pereza y el dinero matan el arte. He intentado que sea lo más liviana posible. No tiene nada súper complicado. Y bueno, antes de empezar, una pequeña presentación. Lo dicho, me llamo Joel Carvajales. Actualmente estoy trabajando de pentester en Atalanta Evolution. Si me queréis buscar, soy Doctor Orígenes en todas las redes excepto en LinkedIn, que para eso tenéis mi nombre y apellido. Y me dedico a investigar y desarrollar cosas que me encuentro. Sobre todo soy de Windows y de x86. Y a lo mejor encontráis algunas frases relacionadas con esto, pero bueno, me considero un fanático del hacking OG, sobre todo del español, 48 bits, 29A, y me encantan los papers de FRAC. Para tomar una visión general un poquito de la charla, eh, hay cosas bastante subjetivas, pero bueno, vamos a hablar un poquito en la decadencia del malware sobre una comparación entre dos malwares, uno bastante reciente y otro de cuando yo tenía 6 años. Y luego malware gubernamental, cositas que os podéis encontrar a la hora de desarrollar cositas en el kernel de Windows. Y luego una introducción a un proyecto que estoy desarrollando, que espero terminar la primera versión en diciembre. Empezamos con las frases del Hacking OG. Navegando por foros me encontré esto. La mayoría de malware es pura bazofia o solo el que me encuentro yo. No sé si alguno de aquí se dedica un poquito a temas de análisis de malware o algo por el estilo. No tienen pinta. Pero bueno, a mí lo que me está pasando, de vez en cuando me pongo a coger samples de internet, etcétera, y encuentro todo repetido. Y te pones a revisar el IDA Pro y lo único que tienes que tener es en una pantalla el IDA Pro y en otra GitHub. Es un copy-paste completo de proyectos genéricos. Y para empezar un poquito, para intentar demostraros un poquito la decadencia del malware en general, os voy a presentar dos rootkits. Los dos se consideran bootkits, pero para mí rootkit y bootkit son lo mismo. Te dan acceso como root, entonces... La primera parte, vamos a hablar de Black Lotus, que yo considero que no tiene nada del otro mundo. De hecho, salió en 2022 y por lo que se hizo famoso fue por un Zero Day que tenía. Sí que es cierto que el Zero Day es la hostia, pero increíble. Se encargaba básicamente de realizar un bypass en el Secure Boot, que el Secure Boot, si alguna vez habéis instalado algún sistema operativo, lo conoceréis. Es una protección de UEFI para cargar diferentes imágenes. Luego, al ser un bootkit, obviamente, tiene que tener una persistencia sobre UEFI. Lo explicaré un poquito más adelante. Y luego, partes más destacables, que esto ya veremos que es mucho más genérico, son los hooks sobre el bootloader de Windows y sobre ciertos drivers del sistema, sobre todo para deshabilitar protecciones, etc. Y luego, lo máximo que hace en kernel es inyectar un pequeño agente, podría ser una shellcode de Cobalt Strike, de Nighthawk o lo que sea, en espacio de usuario. Para tener una visión más específica de Black Lotus, ¿vale? Estos diagramas de flujo que voy a enseñar no son míos. En cuanto suba la presentación a LinkedIn, si queréis, podéis tener todas las fuentes. Me voy a poner aquí porque ahí no lo veo. Básicamente, el Black Lotus, si los pentesters y red teamers de aquí, se os ocurrirán mil maneras de hacerlo, pero el acceso inicial
a no ser que tuviesen un 0-day, que no se sabe, pero ingeniería social. Cogían un instalador, le metían ingeniería social al target, conseguían que se lo bajase y cuando se lo bajase pues estaba pauneado. Ese instalador que hacía, pues lo único que hacía era modificar el ESD de Windows para que al forzar el reinicio empezase toda la imagen para bypassearse el Secure Boot e instalar la persistencia. ¿Esto cómo lo hacía? Lo de instalar la persistencia. Bueno, cuando ya tenía el SD infectado, o sea, reiniciaba el ordenador y ahí al cargar el 0-day, que os explico un poco cómo funciona, básicamente el 0-day necesitas hacerlo porque si no, no vas a poder cargar nada en UEFI porque Secure Boot no te lo va a permitir. Y este 0-day básicamente lo que te permite es ciertas regiones de la memoria supuestamente protegidas, te las deja ver claramente y poder borrarlas. Entonces, esta gente dijo, vale, si yo puedo coger y leer y borrar secciones específicas de la memoria, ¿por qué no borro directamente las políticas del Secure Boot? Por lo menos en este reinicio. El problema que tienen es que esto solo afecta, al ser en memoria RAM, solo afecta a este reinicio. Cuando se reinicie otra vez el ordenador, se va a volver a habilitar el Secure Boot. Para esto se pusieron a pensar y dijeron, vale, ¿cómo puedo hacer para que después de esto no tenga que explotar nada más? Pues dijeron, vamos a usar mocks. Básicamente, un mock es una firma, pero podría ser una firma de un driver o de un .exe, pero para UEFI. Y es una lista, la mock list es una lista que se guarda en la RAM. Entonces, lo único que tienen que hacer es acceden a la NVRAM, meten la signature que quieren de la imagen que les interesa y luego da igual las veces que reinicies, vas a seguir teniendo el bicho ahí y a no ser que lo pongas en una jaula de Faraday te van a paunear. Cuando ya está todo el 0-day rulado y tenemos nuestra signature en la mock list y ya podemos reiniciar 50.000 veces, básicamente en cada reinicio lo que va a ser lo siguiente. Para inicializar todo, lo que hizo fue coger una imagen legítima de Red Hat. Se ve bien, ¿no? Sí, vale. Coger una imagen legítima de Red Hat para poder verificar que el payload que realmente tiene el bootkit y va a jukear y cargar todo lo que nos interesa, bueno, todo lo que les interesa. Yo no formo parte de Black Lotus, tenéis. Básicamente, revisaba la mocklist, si estaba la signature, pues ahí cargaba esta imagen, groupx64.efi. Esta imagen tiene una cosa muy interesante, que esto sí que no lo conocía, y antes de poder cargar ni el bootloader de Windows original ni nada, lo que hacía era leer la NVRAM y verificaba las variables que podía ver. Entre estas variables estaba la de VPS Policy Disable, perdón. Básicamente, esta variable lo que hace es, sabéis más o menos que son los hipervisores, ¿verdad? Son básicamente piezas de código que te permiten virtualizar código, crear máquinas virtuales, etc. Windows esto lo tiene implementado nativamente con Hyper-V, cosa que aproveche para meter unas cuantas protecciones a nivel de virtualización, cosa que son bastante dificilitas de debuguear. Entonces, para bypasseártelas, si casi no las puedes debuguear, lo tienes complicado. Entonces dijeron, ¿para qué voy a debuguear nada si lo puedo deshabilitar simplemente poniendo una variable en true? Al poner esta variable se deshabilitan todas las protecciones, sobre todo en kernel, todas las protecciones basadas en Hyper-V. Al tener esa variable deshabilitada y verificarla, lo único que va a empezar a hacer es cargar el bootloader original de Windows. Pero
no va a dejar simplemente que rule y no va a hacer nada más. En este caso, hookea unas cuantas llamadas. La verdad es que, bueno, no me parece nada del otro mundo. Yo creo que esto se lleva haciendo desde que los bootkits existen. Pero bueno, la primera llamada que hookea para poder hacer sus cosas maliciosas es el BLImage allocate buffer. Esto lo único que hace es, tú tienes una imagen de DLL que quieres cargar en kernel o lo que sea y tienes acceso al bootloader, pues tú ejecutas esta función y lo que va a hacer va a ser poner esa imagen en la RAM, ¿vale? Obviamente en un espacio de kernel. Al tener eso en espacio de kernel, simplemente está cargada, no la hemos ejecutado ni nada por el estilo. Entonces, lo siguiente que hacen es ejecutar USL Arch Transfer to Kernel para poder hookear ciertas partes de módulos del kernel. En este caso, wdfilter.sys, que si sois de reversing o algo relacionado con malware, o simplemente red teamers que os dedicáis a hacer cosas malas, esto es un driver que utiliza el Windows Defender para poder cargar filtros, temas de ETW, etc. Entonces, yo creo que eso es un poco obvio, pero bueno, este módulo lo hookea y lo parchea para poder decir, no hagas nada, tío, no me molestes. Y luego el wdboot.sys para meter un par de hooks más para deshabilitar ciertas partes de, o sea, ciertas protecciones como podrían ser patchguard o DSE, sin tener el problema de que, oye, tu driver está firmado por ti mismo, no me lo creo. Entonces, así lo puede cargar sin ningún problema. Y luego lo que parchea es disk.sys, que lo que va a hacer es ejecutar simplemente el driver malicioso. A grandes rasgos, lo único que hace todo este código es, te deshabilito estos módulos que me molestan porque no quiero que me pillen y te cargo mi driver en kernel para poder ejecutar todo el código que yo quiera. Y bueno, todo el código que ellos quieren, pero lo único que hicieron fue inyectar código en winlogon.exe. Perdón. Hacer todo este trabajo para simplemente meter un agente en espacio de usuario me parece un poco raro, pero bueno. Luego tenemos, bueno, antes de mencionar nada, Black Lotus se sospecha que es de un apt chino, o sea, promocionado por Estado. Y luego tenemos el otro bootkit, rootkit, como lo queréis llamar, que cogí para compararlos. Este bootkit es del 2010 y, bueno, en esta parte no puse método de instalación, pero venía con un instalador de una aplicación de un casino para poder robarle el dinero a la gente. Cosas interesantes que nos podremos encontrar si nos ponemos a reversear este rootkit. Pues, por ejemplo, el sistema de ficheros creado por ellos mismos, que aprovecha simplemente los últimos 8 megabytes de la memoria, está totalmente oculto, o sea, no aparece escrito, entre comillas, en el disco duro y está totalmente encriptado. Este sistema de ficheros lo tienen para almacenar temas de la persistencia del bootkit. Luego, la persistencia de bootkit. Lo que me flipó es que cuando vosotros hacéis un pentesting, un red team, seguramente, si lo conectáis con un command and control en una empresa, tendréis pues la conexión inicial directamente al command and control. Pero el resto de conexiones seguramente las haréis P2P entre las máquinas de la empresa. Pues estos tíos dijeron, bueno, ¿para qué voy a usar DNS y para qué voy a usar SMB? Directamente me desarrollo yo mi propio protocolo CAT para crear mis conexiones P2P. El protocolo CAT es básicamente un UDP para conexiones P2P totalmente encriptadas.
Y luego, otra cosa que me fascinó es que, a diferencia de Black Lotus, TDL4, por ejemplo, sí que tenía una protección activa sobre todas las imágenes y payloads que cargaba. ¿Vale? Y luego, pues bueno, esta parte no es tan interesante porque es de Userland y son, entre comillas, mucho más básicos los payloads. Pero bueno, tenía múltiples payloads dependiendo de las comunicaciones que vaya a hacer, si era directa para el Command and Control o si era por el CAT para, para conectarse entre máquinas. Luego, por cada payload tenía un ficherito de configuración para poder ponerlo más bonito. Bueno, esto lo puse por si alguno lo quiere leer, pero aquí lo único que está comentando es que para la persistencia, en vez de instalar una primera imagen de Wi-Fi para lanzar un CVE y todo el tema, lo único que está haciendo es modificar el MBR para poder cargar su propia imagen, pero lo hace de una forma bastante ingeniosa. Lo que va a hacer va a ser, a grandes rasgos, va a ser hookear ciertas partes de la BIOS para poder cargar el bootloader original de Windows, pero con un par de cambios. Lo que, a partir de que se cargue, en medio de la ejecución va a empezar a tocar cosas para poder inyectarse el mismo. En este caso, lo que hace, justo después, bueno, justo al cargar todas las DLLs del sistema que tienen relación con funciones del kernel, etc., es sustituir una DLL en concreto, que es kdcom.dll. Esta DLL la sustituye por su propia DLL que tiene una función que carga código en kernel. ¿Vale? En este caso, si lo hubiésemos probado nosotros, podría tener lo que quisiésemos, un debug print o lo que fuese. Lo bonito de esto es que al cambiarla, no solo cambia la función y listo, sino cambia la función, o sea, cambia el módulo, llama a la función y después de eso, bueno, ahí continuaría los temas de ejecución de código en kernel, pero no solo eso. Aquí tenemos la limpieza de huellas que hace el bootkit al finalizar todo ese proceso de cargar todos los módulos. En este caso, pues, como hemos modificado kdcom.dll, a mí esto me pareció, la verdad, maravilloso para un malware de 2010. Al haber modificado kdcom.dll, nosotros, bueno, el kernel sí empieza a llamar a funciones de kdcom, eso va a explotar por algún lado. Entonces, ¿qué hicieron? Pues volvieron a cargar la DLL legítima y empezaron a parchear todos los símbolos de NTOS kernel y HAL.dll, que son básicamente las imágenes que contienen todo el kernel de Windows, para que luego se pudiese ejecutar todo con total normalidad. Y bueno, al cargar la imagen legítima de Windows, este bootkit lo que hace es meter ciertas opciones para limitar el uso de tecnologías de protección. Y para eso, pues mete valores en el registro que luego no queremos, si luego un forense viene a revisarnos las cosas. Entonces, lo único que hace es, justo antes de que cargue todo el sistema operativo, para que no quede más pruebas, por así decirlo, lo borra directamente de disco y se olvida. Luego, la ejecución es algo bastante basiquito, ¿vale? Y básicamente es basiquito el tema de los agentes, el código de los agentes. La carga de los agentes es bastante complicada para ser un bootkit de 2010. Esa parte me la voy a saltar porque no creo que haga falta, pero se mete con APIs de concurrencia en kernel para
para cargar, para abrir hilos en procesos, etc. Y lo único que hace es inyectar el código en procesos, pero por APCs, si lo queréis buscar. Y lo dicho, tiene dos payloads principales, que es el cat.dll y el cmd.dll. Los dos son prácticamente, o sea, completamente customizables con el config file que podemos generar. Y el cat.dll pues usa el protocolo cat que han diseñado ellos, bueno, que han adaptado ellos para las conexiones P2P dentro de la empresa, y luego el cmd.dll, que es para la conexión directa del command and control. Vale. Bueno, no sé vosotros, luego al final os pediré vuestra opinión, pero para hacer un malware de 2010 contra un malware de 2022, yo veo técnicas bastante más avanzadas en el malware de 2010 que en el que nos estamos encontrando hoy en día. ¿Vale? Lo más interesante que podemos encontrar en Black Lotus es el 0-day que consiguieron, que no se le quita mérito porque no es parcheable, pero bueno, yo creo que es lo más interesante que tiene. Y ahora vamos a hablar un poquito de malware gubernamental, pero este malware gubernamental, no ese. Lo de que estados como Rusia usen Brute-RATL, que es un copy-paste de Cobalt Strike, me parece un poquito XD, porque luego quieren que no se les pille las operaciones, pero pagan 4.000 euros por un software que no vale para nada. Y por el otro lado tenemos Thundersplits. Thundersplits básicamente es un command and control que salió de un liqueo de la NSA. A grandes rasgos, bueno, Thundersplits no solo un command and control, sino una suite de herramientas y módulos para facilitar una operación de inteligencia en, pues no sé, en el país patata o contra el terrorista patata. La gracia de todo esto es que este leak, si no me equivoco, salió en 2015, por ahí. No, sí, 2015, 2016, si no me equivoco, ¿no? Por ahí era. Y para los que no os suene de nada, Thundersplits tiene otros nombres, bueno, el grupo del que salió tiene otros nombres como Equation Group, y luego los hackers que lo liquearon todos, Shadow Brokers, y por lo que, bueno, las cosas más conocidas que puede tener el Thundersplits es el Eternal Blue, que es el CVE que usaba, por ejemplo, WannaCry para poder saltar entre ordenadores, y luego el Double Pulsar, que era el implant que usaba el Eternal Blue y de donde se sacaron todas las cositas. Luego, os quiero comentar un poquito Thundersplits, porque para mí Thundersplits yo creo que es mi amor platónico. En cuanto a edad, desarrollo y madurez, no he encontrado otro command and control que sea mejor. O sea, no tiene nada que ver con nada que haya podido aparecer en el mercado nunca. A lo mejor alguna empresa de inteligencia, que haré una mención honorífica, pero ni se acerca. Estamos hablando de un command and control que no permitía el fallo por el operador. Tenía un módulo que se llamaban Safety Handlers para que cuando el propio malware en la máquina analizase el antivirus, tenía 5 research completos de 5 antivirus distintos. Entonces, cada vez que analizaba la máquina y conseguía sacar los datos del antivirus, mandaba una señal al command and control para decirle al operador: oye, te voy a bloquear todo esto porque sé que eres un patán y lo vas a ejecutar. Entonces, así se prevenían posibles detecciones. No como casos españoles en el cual se liquea Pegasus en 2 meses. Pero bueno, luego tenemos
tienen una cosa súper interesante, que no solo detectan el antivirus, sino que ellos mismos tienen un módulo de antivirus para detectar otros malwares que pueden estar afectando a la máquina y robando sus datos. En este caso se llama Territorial Dispute, pero usa varios módulos más, porque hace dumpeos de memoria, analiza esa memoria y dice, vale, esto me encaja con otro malware, a lo mejor lo toco, a lo mejor no. Luego tenía cositas obviamente más para exfiltración, como captura de paquetes directamente en kernel para sacar todos los datos de internet que pudiese. Pues posibles búsquedas, eh, chats de Telegram, que se está haciendo bastante famoso ahora mismo, o lo que fuese. Luego tenía otro... Es que os estoy poniendo aquí 4 módulos y 2 cositas más que tiene, pero es que si os veis el leak, a lo mejor os encontráis 100 módulos que no os podríais ni imaginar que existían. Luego tenían el módulo de desarrollo y ejecución de exploits que se llamaba Foodbunch, que lo usaban básicamente para lanzar todos los 0 days que pudiesen. Luego, la API de Python que tenían, pero no para comunicarse con el Command and Control y automatizar un par de cosas. Tenían la API de Python directamente para comunicarse con el agente que estaba en la máquina infectada para poder ejecutar todo lo que se encontrasen. De hecho, todo el código de Thunderspritz está liqueado. Entonces, lo que podéis hacer es revisar esos scripts y ver qué es lo que hacen por dentro. Tiene cosas tan básicas como un enlace ACME para sacar credenciales de navegadores, como el antivirus, todas las llamadas que hace el antivirus propio de ellos para cazar otro malware en la máquina. Y luego, otra cosa que me parece interesante, obviamente no solo tenía cosas centradas en Windows, ¿vale? Tenía también agentes como, por ejemplo, para Oracle, de los cuales, por ejemplo, si decían, oye, pues acabo de comprar o acabo de encontrar un 0-day en Oracle, ¿vale? Pues nos hacemos un implant y ya podemos correrlo con todos nuestros módulos sin ningún problema. Y para terminar ya con esta parte de Hacking OG y cositas así, quiero hacer una mención honorífica a Hacking Team, que era básicamente el NSO Group de Europa, pero para multiplataformas, no solo se centraba en dispositivos móviles, que sufrieron un leak en 2015 y si lo queréis buscar en GitHub está todo el write-up completo de cómo les hackearon. Pero si lo buscáis, y da igual de qué sector seáis, si habéis hecho una máquina de hack the box fácil, yo creo que os vais a reír de esta empresa. Lo único que hicieron fue comprar un 0-day en un market ruso para el acceso inicial y después fue el pentest más básico que he visto en mi vida. De sacar passwords de sysadmins que ponía password 123, literal. Estamos hablando de una empresa que vendía software de inteligencia y 0 days a gobiernos. Pero bueno. Y luego, las conclusiones que quiero sacar yo de estos 2 puntos, ¿vale? Obviamente, no somos tontos. Por lo menos yo lo que veo es que no se empeña tanto desarrollo en tanto research en estas cosas porque consume dinero, obviamente. Entonces, cuanto más barato le salga a la empresa o a la agencia de inteligencia, mejor. Y por eso nos encontramos casos como los de antes, que un apt sponsoreado por un estado ruso está usando Brute-RATER, un software de mierda. Y luego, una recomendación que os hago, si os gusta el malware y queréis hacer cosas de malware, es que paséis un poco de lo que encontráis en GitHub, entre muchas comillas. Vosotros, cuando encontréis algo que os interesa de Windows, una característica, vosotros la reverseáis
empezáis a fucearla si hace falta y encontráis 5.000 maneras de poder usarla maliciosamente. Más que nada porque está bajando muchísimo el nivel de research y para encontrarte 50 loaders que lo único que hacen es encriptar tu payload y lanzarlo en memoria, pues hay mucha gente que no tendría que tener perfil de GitHub, pero bueno. Y luego, para ir un poquito más entrando en materia de Windows, os voy a explicar rápidamente los mayores problemas que os vais a encontrar cuando desarrolléis cositas, sobre todo en producción. Para empezar, la protección por excelencia de Microsoft, yo creo que es, si no la primera, la segunda más conocida, es Patchwork, que es una tecnología que tiene Microsoft que, aunque salen buenos research, no se sabe bien cómo funciona por dentro. Pero si tuviésemos que describir Patchwork, sería como un Snorlax. En caso de que tú modificases algo en el kernel, una estructura crítica como puede ser la IDT o la GDT, tú no sabes cuándo se va a despertar. Pero en cuanto el Snorlax se despierte y revise que eso no está bien, te va a caer un capón y va a reventar todo el sistema operativo. Te va a dar un pantallazo azul y a reiniciar. Y perdiste todo el acceso que tenías a kernel. Esto una vez puede pasar en una operación, pero si pasa 10, a lo mejor la persona dice, algo raro tengo en el ordenador, porque normal no es. Entonces, sí que existen ciertos bypasses que pueden llegar a funcionar y research bastante completos, pero no... Con esto, en producción, os vais a tener que pelear si hacéis cosas bastante a más bajo nivel, como tocar la GDT y la IDT. O simplemente elevar un token de proceso para convertirte en administrador. Esto también te va a saltar. Luego tenemos el Driver Signature Enforcement, que es básicamente un portero, pero no un portero normal, es un portero brasileño. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando tú le cuelas un driver que no está firmado, o que está firmado, pero la firma la ha hecho mi abuela en el Paint, ¿vale? Lo que va a hacer es, yo te dejo cargarlo. Eso sí, en cuanto lo cargues, te voy a decir chao. Me voy a hacer la víctima y voy a dar otro pantallazo azul para que no te vaya, o sea, no cargues ni una línea de código, que no se ejecute ni el main. Entonces, aquí el problema que vamos a tener es ese. El mayor problema es encontrar un driver que tenga una vulnerabilidad. Pero como hay 5.000 bases de datos con drivers vulnerables que la firma aún sigue aceptando la Microsoft, no vamos a tener problemas. De hecho, con POCs públicas y todo. Y luego, las recomendaciones que os puedo dar dos, para producción y para entornos de test. A lo mejor alguno que se haya puesto a debugar el kernel de Windows dirá, bueno, pero en el entorno de test yo conecto el WinDBG y me olvido. Password se deshabilita y paso del tema. Claro, pero en el proyecto que os voy a comentar ahora, si empiezas a tocar temas de x86 internals y que pueden bloquear los demás cores y afectar al flujo normal del sistema operativo, estamos hablando de un debugger que está directamente conectado al sistema operativo. Entonces, va a llegar un punto que el debugger va a decir, oye, yo no estoy aguantando porque no puedo ver nada. O sea, está ocupando todo el espacio un solo thread del kernel para ejecutar lo que sea. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser pues, meter otro tipo de debuggers, como puede ser el GDB stub de VMware, en el cual podéis ir viendo todas las instrucciones que va ejecutando en el procesador. O el emulador de Bosch, que es súper lento.
súper lento. De hecho, uno de los developers está aquí, y pero no quiere hacer arreglos en el performance del software, entonces para cargar un Windows 11, solo para iniciarlo, a lo mejor tienes que estar esperando 5 horas. Se me ha dado el caso. Entonces, en este tipo de bugs, no puedes simplemente deshabilitar Patchwork porque se conecta el debugger. Entonces, lo que tenemos aquí es una opción bastante sencilla, que es usar FIWARD. FIWARD es básicamente un módulo de UEFI que actúa como un bootkit, parcheando NTOS kernel y un par de módulos más para directamente deshabilitar todas las protecciones como DSE, Patchwork, etc. Y luego, en caso de tener un entorno de producción bastante inestable, por así decirlo, en vez de cargar directamente un driver que podemos encontrar vulnerable, podemos pagar casi 1000 pavos de certificados. Obviamente, yo no me lo puedo permitir, no sé si vosotros, pero bueno, estamos hablando de agencias de inteligencia que se gastan el dinero en Pegasus y lo filtran a los 2 meses. O sea que por dinero no es nuestro. Y luego, para Patchwork, podemos intentar aplicar research como este. De hecho, esto lo metí en el último momento, ayer por la noche, que me lo enseñó un amigo. Y este research, por ejemplo, con muy poco código, te enseña cómo bypassarte por completo la idea de Patchwork, ¿vale? Entonces, según research y mucho reversing y debug, ha conseguido poder ejecutar y parchear código en sitios donde no debería. Y luego, bueno, os quiero presentar el rootkit, que por mí se lo puede quedar la navaja negra. Si tuviese GitHub lo subí ahí, que seguramente terminará en diciembre. Pero bueno, básicamente el rootkit que estoy montando, de primeras como persistencia, va a actuar como un bootkit. Va a tener una persistencia sobre UEFI y se va a cargar antes siquiera de que se cargue el sistema operativo. De hecho, la gracia es que yo cargue el sistema operativo totalmente infectado. Y luego, cosas más interesantes y a más bajo nivel que voy a implementar van a ser, por ejemplo, las Calgates, que a ver, kernel y espacio de usuario tienen que comunicarse de alguna forma. La forma genérica de conectarse en kernel y espacio de usuario es usando IOCTLs, que es básicamente, oye, pues ábreme esta pipe con este nombre y déjame mandarte toda la información que yo quiero, y si tienes alguna protección, pues bueno, mala suerte. Pero si el software es mío y puedo mandar lo que yo quiera, pues te ejecuto todas las funciones que quiera en kernel. En este caso, lo que hago es un port de una versión estable de las Calgates, que es algo un poquito más complejo. Me quedan 11 minutos. Básicamente es para comunicarme con espacio de usuario y kernel, pero de una manera más juguetona, tocando la GDT para marear un poco al researcher que pueda estar viendo nuestro malware, ya sea porque no se ha leído bien el manual de Intel o por lo que sea. Y luego, un GDT mod, que es básicamente implementar un descriptor en la GDT para poder iterar iterar en la capacidad de los operandos de 32 a 16 bits según me plazca y cuando yo quiera, totalmente en vivo. Y esto es... El problema es que vas a tener un montón de calfars, pero luego el researcher puede estar diciendo, oh, está moviendo esto aquí, pero se piensa que estás moviendo directamente una dirección de memoria, pero estás moviendo, nada, 16 bits, 2 bytes que no ocupan nada y es para alguna tontería. Entonces puedes hacerles perder mucho el tiempo. A esto le quiero dar las gracias a Micron,
porque me comentó la idea en el canal de Pete, de Rubén, y la verdad que me pareció increíble. Y luego, algunas protecciones, eliminación de residuos, más o menos como lo hacía TDL4, y voy a meter también, o estoy intentando implementar, un hooking de las llamadas del sistema cuando el sistema operativo se va a apagar para prevenir que si estoy haciendo alguna operación, interrumpirla, que se guarde todo bien y luego no haya ningún problema en el reinicio, y ni se corrompe el sistema operativo ni nada por el estilo. Entonces, es una manera de... vamos a intentar hacer las cosas bien para que la víctima no se dé mucha cuenta y de repente le explote todo. Y bueno, aquí quiero dejar un aviso. Como en 29A, bueno, voy a ir un poquito al revés, pero bueno. Como en 29A, el malware que estoy desarrollando no va a ser realmente funcional, o sea, no vais a poder meterlo en una máquina y decir, vale, controlo la máquina y ya soy un crack. No, vais a tener que implementar vuestro propio código para meter vuestras features para, por ejemplo, oye, que quiero que este proceso se eleve de espacio, o sea, de usuario normal a administrador. O quiero directamente ejecutar código en navegadores para extraer cookies y mandarlas por red. O si queréis vuestro propio TCP stack. Yo la idea que quiero es simplemente intentar demostrar cómo puede ser un bypass sin directamente cargarte 50 features y sin usar 0 days. Ya, simplemente con cosas de x86 que podemos encontrar todos en un manual de Intel. Actualmente está en desarrollo. Su salida está pensada para finales de diciembre. Lo podéis tener de regalo de Navidad, si queréis poneros a leer el código o lo que sea. Y bueno, obviamente lo hago sin weaponizar, porque no quiero tener problemas con Estados Unidos, ni Francia, ni nada por el estilo. Entonces es una manera pequeñita de cubrirme las espaldas porque ya se han dado casos. Y bueno, antes de acabar, quiero darle las gracias a Beca por el logo de esta charla y por el logo de Velvet. Es un poquito de explotación laboral porque no le pago nada. Pero bueno, muchas gracias, Beca. Luego a Dreg por todo su research en las Calgates y responderme pongo ahí un 3%, pero realmente me responde más cuando estamos en llamada. Y a Micron, por las ideas que de repente suelta, yo me las voy quedando, con su permiso. Y luego a Navaja Negra, es broma lo que pone ahí, es totalmente broma. Pero muchas gracias a Navaja Negra por invitarme y poder estar aquí con vosotros. Es mi primera charla. No es todo lo más suelto que me gustaría estar, pero bueno, espero que os haya gustado. ¿Y alguna preguntita? ¿Tenemos preguntas? ¿Estáis despiertos? Sí, sí. Ah, vale. Tenemos por ahí. No hace falta, ¿eh? Sí, 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 sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. O sea, tengo una pregunta porque casi todo lo que se está contando se basa en el bootloader. Si te encuentras con una plataforma que tenga Trusted, arranque desde cero, validando todo y cada uno de los códigos que va lanzando hasta el bootloader, porque van firmados con una PKI. Vale, claro. Aquí estamos pensando en, no estamos pensando en sistemas militares que guardan códigos nucleares, ¿vale? O sistemas industriales que puedan, bueno, yo estoy hablando de temas de Windows, no de móvil. Pero bueno, esto realmente, este malware que estaba comentando, se utiliza más que nada para acceder a empresas y robar información de datos, como puede ser, por ejemplo, en VK o cosas que pueden interesarle al gobierno estadounidense o al gobierno chino para poder intentar robar datos y desestabilizar
una mínima fracción de la población, pero es simplemente para robar datos y intentar de apropiarle las cosas a otra persona. Vale, lo que está claro es que cualquier plataforma de arranque Trusted Platform, que como se dice en Sí, sí. inglés, estaría exenta de todo este tipo de cosas. Sí, sí. A no ser que hubiese un 0D y un researcher que de repente sacase todos los temas que pudiese, o que directamente el procesador que tuviese Trusted Platform tuviese instrucciones que pueden dar a vulnerabilidades, no se me ocurre nada por el estilo. ¿Alguna pregunta más? No. Pues otro fuerte aplauso.